La verdad preciosa del Dios vivo y verdadero nos conduce a ser personas afinadas, personas disciplinadas, personas dichosas, bienaventurados al obedecer su gloriosa verdad. Por lo tanto, queremos hablar de la verdad de Dios que cambia lo que es las tinieblas en luz, las derrotas en victorias, el que transforma totalmente la oscuridad en luz. Ese es el Dios a quien servimos, a quien honramos todo el tiempo. Y gracias por Jesucristo nuestro Salvador, que se entregó a sí mismo para rescatarnos de la horrenda condenación. De la condenación ciertamente que es el lugar de tormento terrible y espantoso. De ahí somos salvados por la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el día de hoy, el tema que tenemos en pie, las acciones de los padres que provocan a ira a sus hijos. Efesios capítulo 4, verso 6. Pasaje que hemos venido recitando constantemente respecto al estudio que estamos impartiendo. Y es Efesios capítulo 6, versículo 4. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en el temor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces provocamos a ira a nuestros hijos cuando nosotros comenzamos a usar el yo. Yo no fui como eres tú. Yo fui un buen hijo. O yo fui una buena hija. Yo me comporté así y asá. Pero tú, qué bárbaro o qué bárbara, ¿cómo te comportas? Y comienza a pisotear a su hijo, a su hija, poniéndose usted por lo más alto. Y los hijos le ven en cuanto a su conducta, que no es una conducta apropiada. Y entonces los hijos dicen, mi mamá o mi papá dice que fueron tan excelentemente, pero no lo creo. Porque si no lo son ahorita, tampoco lo fueron cuando fueron niños. Ahora los noto corruptos en todo aspecto. Entonces, cuando no somos buenos ejemplos de nuestros hijos, estamos llevándolos ciertamente a que ellos se pongan enojados y amargados, entristecidos y comiencen a vernos con ojos totalmente no agradables. Dice claro las Santas Escrituras en 2 de Corintios capítulo 10, verso 12, verso 17 al 18. Nos dice que no debemos comparar a nuestros hijos con nosotros mismos o con otros para mostrarle de las maneras en que no cumplen con las normas de casa. Queridos padres, preste atención a las enseñanzas que tenemos en esta oportunidad. Póngala en su corazón. Si usted las ha estado obedeciendo, pues dele toda la gloria a Dios. Y si no las ha estado poniendo en práctica, ya es tiempo que comencemos a actuar como es debido actuar. ¿Por qué? Porque seremos padres bendecidos, prosperados por Dios, y nuestros hijos lo serán tras nosotros. 2 de Corintios capítulo 10, verso 12. El apóstol Pablo, siendo un gran apóstol, un eminente predicador usado con milagros, prodigios y maravillas, un hombre que trabajó tanto, sufrió cárceles, sufrió tremendas apalizas, desvelos, hambres, persecución, pero a pesar de todo, este hombre no se pone a afamarse a sí mismo. El apóstol dice en esta carta, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, no son juiciosos. Esto nos enseña el apóstol en este pasaje bíblico. Se lo recalco, 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12.
Ese pasaje nos habla que no tenemos que estarnos comparando con nadie, aunque ellos se comparen con alguien más, pero nosotros no debemos hacerlo. Es el consejo de Dios a través de esta carta paulina. Comparándolos con otros niños, no debemos comparar a nuestros hijos con otros niños. Dios le da a cada niño dones y talentos únicos. Se los recalco, Dios le da a cada hijo nuestro dones y talentos únicos. Los padres necesitan prestar atención al aviso de Pablo en la segunda carta a los Corintios, según el capítulo 10, verso 12, para evitar el comparar a sus hijos favorable o desfavorablemente con otros niños. Porque no es correcto ante Dios, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso tiene que hacer cualquier persona, gloriarse, pero en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios lo alaba. Esto nos dice en 2 de Corintios 10, verso 17 y verso 18. Se lo recalco. 2 de Corintios capítulo 10, verso 17 y verso 18. Mas el que se gloríe, gloríese pero en el Señor, no en alguien más, no en sí mismo, sino en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahora, puede también provocar a ira a su hijo cuando usted actúa de una manera contradictoria ante él o hacia él. Es decir, cuando usted ciertamente no se somete a hacer lo correcto. Por ejemplo, usted dice, no fumes. Usted está fumando frente a él. No quiero que seas borracho, y usted es un borracho en frente de ellos. No quiero que hables palabras torpes cuando usted suelta toda clase de maldiciones. No quiero que ande robando cuando él ve que usted toma las cosas que no le corresponden. Lo observa, pero escucha de su padre y de su madre, no robes, cuando delante de ellos usted está tomando cosas que no es lícito tomar. Entonces, estamos aplicando una verdad que no estamos obedeciendo. Entonces, no debemos actuar de esa manera. Tenemos que ser buenos ejemplos. No sosteniendo una palabra, convirtiéndose en una persona no confiable, es decir, prometiéndole llevarlo a alguna parte y luego arbitrariamente cambiar usted sus planes para agradarse a sí mismo. Este es un serio problema. Los hijos llaman mentiroso a sus padres. Me dijiste que me ibas a llevar a la tienda y que me ibas a comprar zapatos y no lo has cumplido. Me dijiste que ibas a ir con nosotros al río a bañarnos. Tampoco nos llevaste. Nos dejaste engañados. Dijiste que ya no iban a ir cuando nosotros estábamos ya listos para irnos. Entonces eso violenta a los hijos. Hace que los hijos vean a sus padres como padres hipócritas, mentirosos. Mas el Señor no quiere que sembremos hipocresía, mentira en los hijos, sino que seamos sinceros y que hablemos la verdad ante los hijos. Entonces, en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, dijo el Señor nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, cuán importante es y cuán interesante es hablar lo correcto. Vamos a ir a tal lugar, hay que mantener esa palabra, a menos que sea una emergencia que no podamos salir. Pero al contrario, debemos cumplirle la palabra a nuestros hijos. Porque si no la cumplimos, nuestros hijos dirán, qué padre, qué madre tan mentirosa, tan chantajista. Y va a la iglesia y dice que es hijo o hija de Dios. Y cómo se paran enfrente de la gente. Oh, parecen unos santos, pero son unos sinvergüenzas. Es lo que dicen sus hijos en sus propios corazones. Muchos de los jovencitos me han dicho eso. Pastor Palacios, yo veo
mi papá, mi mamá, wow, cómo se expresan de bonito acá. Qué hermoso, pastor. Pero en casa, en la calle donde andamos con ellos, Dios mío, da pánico, se nos eriza el cuerpo porque son demasiado terribles para hablar, demasiado terribles para comportarse. Entonces estamos llevando a nuestros hijos totalmente a ser murmurones, criticones de sus propios padres por causa de la culpa de los mismos padres. Por causa de no andar correctamente, no ser fiel en lo que dice a sus hijos. Recuerde Efesios 4:15 y también tome Efesios 4:25 también. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Colosenses 3:9 también dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. No debemos de ser nunca mentirosos, sino que debemos ser gente de verdad. Fuimos llamados para ser gente de verdad. Antes éramos mentirosos, hoy no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque somos lavados, comprados con la sangre del Cordero. Si somos lavados y comprados con la sangre del Cordero, entonces somos llamados para ser hijos de verdad. Porque el Dios nuestro es Padre de verdad, no es mentiroso. El diablo sí es padre de toda mentira. Y muchos imitan a ese padre mentiroso. Pero los que somos hijos de Dios, ya comprados, lavados con la sangre de Cristo, fuimos totalmente escogidos para ser hijos de verdad y transmitir la verdad. Las promesas y compromisos comúnmente se hacen con la intención de cumplirlas, sin la intención de engañar. Sin embargo, cuando estas promesas son constantemente incumplidas, sin importar la razón, sin el intento de determinar o terminar el contrato de una manera bíblica. Por ejemplo, hay personas que llegan diciéndole: oh, mire, yo quiero que me sirvas de fiador. Y la persona de buena fe sirve de fiador, pero esta otra está actuando en una forma que no es correcta. Dice: bueno, que me sirve esta persona y ahí la voy a dejar completamente con el paquete de la deuda. Eso no es correcto. Usted está mintiendo. Usted decidió pagar y no ser carga del que es fiador. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. En este interesante pasaje de Proverbios capítulo 6, verso 1 y 2, aquí Dios nos está hablando que si empeñamos nuestras palabras, ya sea a nuestros hijos, debemos cumplirla porque ya nos enlazamos con ella. Si nos hemos completamente enlazado, significa que ya nos comprometimos. Si estamos comprometidos a llevar nuestros hijos o a comprarles algo y no lo hacemos, entonces estamos quedando como mentirosos y como hipócritas. Y estamos quedando como personas que no somos sinceros. Pero recuerde que si hemos dado una palabra de promesa a nuestros hijos, ya nos enlazamos con esa verdad. Y ahora vemos a Salomón, que hace esta aplicación a las personas que se ocupan de andar pidiendo fiado o servir de fiador. Y nos dice la gloriosa palabra: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y entonces da el consejo siguiente: haz esto ahora, hijo mío, líbrate, escápate. Entonces, si ya dio su palabra, se enlazó, se comprometió, debe de escapar entonces.
Ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueños a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Escápate. Y la forma de escapar es cumplir la verdad, es cumplir la palabra. De esa manera escapamos. Que nuestros hijos no nos apunten como mentirosos, como hipócritas, como bandidos, sino que sepan que somos padres con palabras que al abrir la boca son palabras de verdad. Son palabras, la ley que es cumplida completamente con toda honestidad. Ahora bien, es necesario entonces que si usted ofendió a su hijo sin cumplir la palabra, debe de acercarse a su hijo, a su hija. No importa que usted sea el papá o la mamá, debe de acercarse a su hijo o a su hija a la cual usted mintió y debe de pedir perdón. Si el perdón no es buscado de su niño por la violencia, por esa violación, en otras palabras, del contrato de su decepción, se convierte en enojo. No debe de permitir que eso se convierta en un terrible enojo de su hijo. Explíquele las razones por qué no fue. No deje al niño abandonado o a los hijos abandonados diciendo, y ustedes no debe de interesarles, no debe de importarles. ¿Cómo no? A ellos les importa que sus padres cumplan la palabra, cumplan sus promesas. Recuerde que si el perdón no es buscado de su niño o por la violación del contrato de su decepción, se convierte en tremendo enojo. Entonces, el Salmos 15, versículos 4 y 5 dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El inocente son sus hijos. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, el que no miente a sus criaturas nunca jamás resbalará. Pero si es un padre mentiroso, una madre mentirosa para con sus hijos, téngalo por cierto, usted va a deslizarse y va a decir, ¿por qué me aparté de Dios? ¿Por qué? Si ya estaba apartado por actuar hipócritamente delante de sus hijos. Debe de ser una persona completamente temerosa usted de Dios para guiar a sus hijos correctamente. Entonces será prosperado su camino y el camino de sus hijos. Otro problema, no disciplinar bíblicamente cuando es necesario a los hijos. Los hijos necesitan ser disciplinados. No solamente cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando de agarrar un garrote y matarlos. Debemos saber educarlos con la disciplina que conviene. Es decir, instruyéndolos correctamente bien. Y cuando es necesario, ciertamente, un par de latigazos debe de ser dado con misericordia. Si no se hace así, se está pecando y se está conduciendo ciertamente a ser castigado por la ley. Recuerdo de un padre porque le hizo una pequeña travesura. Entonces le agarró las manitas a su pequeño niño y se las llevó a la llama que estaba encendida de la cocina. Y ciertamente le hizo ciertas llaguitas a la mano de la criatura. Este padre fue castigado por esa forma de disciplinar a su hijo. Eso es incorrecto. Nunca se debe de hacer ese tipo de castigo. ¿Por qué? Porque eso es contra Dios, es contra la verdad de Dios. Traer un castigo que lastimará de una forma tremenda a su hijo es incorrecto. Se debe de disciplinar con sabiduría, con inteligencia, sin causar heridas y desastres en la criatura.
Aunque dice la Biblia en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El castigo es quitándole ciertas cosas que el niño le gusta demasiado para que aprenda a obedecer. Entonces, es interesante hacerlo. Proverbios 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, es decir, del sepulcro, de la muerte y también del infierno. Si soportáis, en otras palabras, la disciplina, Dios trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Los hijos necesitan ser educados, disciplinados, y se debe de usar la vara, la palabra de Dios. El consejo sabio se debe de utilizar para el bienestar del muchacho. Y algunas veces se tiene que usar el látigo para quitar la soberbia, porque la soberbia no se puede quitar de otra manera. Muchas veces la soberbia comienza a crecer y a crecer en el muchacho, pero el látigo le va a hacer de bien, todo y cuando se le aplique con sabiduría al muchacho. Recuerdo de mi hijo mayor, tenía cerca de los 18 años, cuando él hizo su travesura. Se fue de la casa con sus amigos a andar de vago. Y entonces supe por dónde andaba, fui a buscarlo, lo aconsejé, lo ayudé, pero más tarde hace otra cosa similar, se fue muy lejos, andar vagando con sus amigos, haciendo cosas que no eran correctas. Entonces tomé mi látigo y le azoté 3 veces y le dije, porque usted se le aconsejó al principio, mas no hizo caso. Yo no quiero que usted sea un ladrón, no quiero que me lo maten las autoridades, no quiero que tampoco un pandillero en la calle me lo mate, me lo golpee. Quiero que sea un muchacho de bien. Le solté 3 cintazos y entonces oré por él. Y después que oré por él, le dije que lo amaba. Lo abracé y le dije, hijo, sepa que tienes un padre que te ama. Y me quedé un rato con él aconsejándolo, dándole mi cariño. Gracias a Dios, eso bastó y el muchacho fue enderezado. El muchacho ya no se fue con sus amigos, entre comillas, que eran amigos, pero no, lo estaban conduciendo a hacer cosas que no convienen. Pero gracias a Dios, que Dios me dio la gracia para ayudarlo. Ahora es un muchacho de bien, ya está casado, tiene sus hijos. Y ahí están creciendo sus hijos juntamente con la demás familia. Ciertamente Dios bendice cuando sabemos educar correctamente bien. Ahora bien, entonces, debemos corregirlos en amor. Y hay que hacerlo en misericordia, en compasión, no con ira, porque eso no trae nada bueno. Otro gran problema que sucede es ser inconstantes y contradictorios al hablar. Esto de ser contradictorios en hablar y en sus acciones, es decir, mostrando poca o ninguna respuesta en el momento de la desobediencia a su hijo. Y en otra ocasión reaccionando con clara molestia, palabras ásperas, castigándolo, en vez de restaurarlo, en vez de ayudarlo a que se restaure. Debe trabajar en ese fin, en ese propósito, para que el muchacho ciertamente crezca. Recuerde Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces debemos el 100% usar palabras correctas. No confesar los pecados que ha cometido en contra de su hijo o dar excusas por su comportamiento pecaminoso, haciendo un esfuerzo para justificarse a usted mismo. Esto violenta las santas escrituras. Esto pisotea
lo que dice la palabra de Dios. Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, viene el consejo de Jesucristo, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Esto es aplicable también a los hijos. Si los hijos son violentados, entonces hay que ir a buscar, pedirles perdón. Mas el Señor dice, deja en tu altar tu ofrenda, ve y búscalo. Busca a tu hijo, busca a tu hija, pídele perdón por las ofensas que has hecho. Y si aún ellos fueron los que te ofendieron, ve y búscalos. Pero pastor, eso es contra la verdad. No, no es contra la verdad. Las Santas Escrituras dice claro, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Romanos capítulo 12, verso 18 y Santiago 5, 16 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto tiene que ver también con tus hijos, con tu cónyuge, con tu familia y con tus amistades, vecinos y aquellos que son compañeros en el trabajo. Según Santiago, nos dice claramente, si es posible, Romanos 12, 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero Santiago capítulo 5, verso 16, nos manda diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, es poderosa la oración del justo. Queridos televidentes, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Los estudios que estoy compartiendo, usted los puede pedir y dar un donativo para ayudarnos en el pago de esta programación. Usted va a ser bendecido con los estudios bíblicos, pero también otros van a escuchar la palabra a través de sus ofrendas. Y esperamos que usted sea generoso también. Que Dios me lo bendiga poderosamente. Padre, bendigo todos estos televidentes que aman tu verdad y están dispuestos a los cambios necesarios en su propia vida. Los bendigo a través de tu santo nombre para siempre.